Tengo esclerosis múltiple desde los 15 años, o sea, llevo con ella 30 años. Me ingresaron con un parálisis en el lado izquierdo, no podía caminar, cogía el tenedor y todo con la mano izquierda, y yo soy diestra. Allí me hicieron miles de pruebas hasta que en 3 meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Fue tremendo. Estoy diagnosticada desde el 2001, en esa época tenía 23, 24 años y la verdad que es un momento duro cuando te diagnostican una enfermedad neurológica, degenerativa, te dicen que de repente se te acaban muchas cosas en la vida, que no vas a poder trabajar, que no vas a poder tener hijos, bueno, 1000 cosas. Temas que luego, por suerte, poco a poco, con apoyo de familiares, amigos, de asociaciones y con especialistas buenos, conseguí retomar mi vida. Después de más de 20 años en un proceso en el que ha habido épocas malas, épocas mejores, muchos brotes, ahora mismo me encuentro en una situación estable. La enfermedad está parada y estoy intentando disfrutar el momento, disfrutar de la vida. Aunque fui diagnosticada en el 2020, yo llevo ya desde los 30 años sintiendo que había algo que no estaba bien, como que tenía muchísima fatiga, perdía con bastante facilidad el equilibrio, no tenía fuerza y bueno, iba a los médicos, puedo decir que tanto la sanidad pública como la privada. Gasté mucho dinero en la enfermedad, pero nada, todas las pruebas me daban bien, analíticas, ecografía, radiografía. Y bueno, hasta que por una serie de circunstancias, un médico de urgencias, un familiar que en ese momento estaba estudiando medicina, empezaron a darse cuenta que podía ser un problema neurológico y bueno, así fue. Así fue que ya en el 2020 me diagnosticaron y justamente el día de mi cumpleaños, un buen regalo. Me diagnosticaron con 19 años, un año antes dejé de ver del ojo izquierdo y entonces ahí la neuróloga me empezó a hacer una serie de pruebas como potenciales visuales, punción lumbar, resonancia. En ese momento no me pudieron diagnosticar porque la resonancia estaba limpia, pero un año después, en 2020, al salir del confinamiento, se me dormía lo que es el tronco y las piernas. Entonces ahí me repitieron la resonancia y ya tenía una lesión en la médula y otra en el cerebro. Y el 1 de junio de 2020 me diagnostican esclerosis múltiple. La mía es la remitente recurrente, es decir, te van dando brotes. Yo tengo la secundaria progresiva. ¿Qué pasa? Que como tardaron tantos años en diagnosticármela, cuando ya por fin me la vieron, había derivado de remitente recurrente a secundaria progresiva. La diferencia fundamental es que, claro, la remitente recurrente cursa por brotes y esos brotes actualmente hay bastantes medicaciones que los pueden ir, digamos, suavizando, matizando. En la progresiva no hay, eso no existe. La enfermedad esta le llaman la enfermedad de las 1000 caras porque a cada uno nos va afectando de una forma distinta, ¿no? Los síntomas que tenemos. A mí personalmente me ataca mucho a lo que es el equilibrio y a la estabilidad. Tengo fatiga crónica, ¿no? Tengo que dividir mi día en 2. O sea, no puedo hacer de corrido de mañana a la noche y todo el día de un lado para otro. Tengo que dividirlo. Al mediodía descansar. Tengo problemas de movilidad, por ejemplo, de cansancio y con mucho dolor y que hay veces que me falla el pie, por eso tengo la silla para trayectos largos o para situaciones, o sea, que tenga que ir a ciertos sitios donde que tenga que caminar mucho. Después en mi día a día pues no la uso. Ando con bastón, eso sí, porque tengo problemas de equilibrio.
Claro, al afectarme a las manos, pues me limitó un montón en el trabajo, aunque desde que me la diagnosticaron, yo aún intenté seguir trabajando. Estuve casi 2 años trabajando en la panadería, haciendo lo que yo podía. Mis jefes lo sabían, claro, pero llegó un momento en el que cada vez que intentaba trabajar me daban calambres en los brazos, se me caían las cosas de las manos, porque también me afectó a la sensibilidad. No tengo sensibilidad ninguna en las manos. Y ya llegó un momento en el que dije que no, pues que no puedo seguir trabajando. Bueno, yo en 25 años que llevo con la enfermedad, pues he pasado por muchas etapas. He estado con muleta, he necesitado en momentos puntuales, sobre todo cuando tenía la regla, silla de ruedas, porque pasaba 2 días que mi cuerpo, las piernas no me aguantaban. Me afecta a las piernas, a la movilidad, falta de equilibrio, fuerza y bueno, me ponen la medicación y recupero. Siempre te quedan pequeñas secuelas, pero lo vamos llevando con mucha rehabilitación, ejercicio, fuerza de voluntad, que es lo que hace falta, porque si no te hundes. Empecé que me caía, tropezaba, pero eso fue hace años. Perdí el equilibrio, los vértigos, se me caían las cosas de las manos. Eso fue al principio. Con la pandemia, con las vacunas, coincidió, no sé si coincidió o tiene algo que ver. Empecé con las pérdidas de visión y después lo más incómodo, lo que peor llevo, son las pérdidas tanto fecales como las urinarias. Eso lo llevo muy, muy mal, porque aun cuando, tienes muchas ayudas, tienes las braguitas pañal, todo eso está muy bien, pero ese tema lo llevo muy mal. Hay determinados síntomas que son considerados síntomas invisibles de la enfermedad, que son como por ejemplo los problemas de vejiga y la fatiga crónica. Son síntomas que son muy difíciles de entender para la gente que no tiene esta enfermedad, porque es muy difícil que comprendan la fatiga que tú tienes cuando no has hecho nada a cuando has dormido toda la noche. La gente te dice, de aspecto estás muy bien, yo he trabajado todo el día, tú no has hecho nada, y es cierto, pero sin embargo yo no me puedo mover y no me vale con descansar media hora, 1 hora, 2 horas. Entonces, creo que eso es lo que más cuesta explicar a la gente, ¿no? Que la gente te entienda. Los síntomas son variados, me van cambiando. Hoy me puedes preguntar qué te pasa y te puedo decir, estoy muy cansada, tengo mucha fatiga, me afectó muchísimo la vista también, el oído me está afectando ahora. El vértigo es muchísimo el que tengo, que a veces yo digo, bueno, ni que me hubiera tomado unas cañas, que podría haber sido lo importante, pero no fue así. Yo tuve la suerte que al diagnosticarme pronto, la doctora me dijo, de momento no te vamos a tratar, te vamos a seguir, pero no a tratarte. Claro, yo como iniciara mi vida, con el matrimonio hacía nada, yo quería tener hijos. Pero claro, teniendo una enfermedad degenerativa, ¿cómo vas a plantear tener hijos? Pues mi neuróloga me dijo, es el momento, si quieres tener hijos, estás justo en el preciso momento. No estamos medicándote aún, tu enfermedad está, entre comillas, dormida y vamos a intentarlo. Por método natural no fuimos capaz, no quería aparecer, pero yo soy valiente, mi marido también, y dijimos, pues vamos a hacer in vitro. Nos fuimos a lo de in vitro y me hicieron el tratamiento. El primero fue fallido, pero el segundo, aquí tenemos a una chavala que tiene 19 años y que me da la vida.
Mis primeros síntomas fueron haciendo el Camino de Santiago en el año 93. ¿Qué me pasaba? Que mi juego de rodilla izquierda no funcionaba, entonces arrastraba la pierna. Y me empezaron a hacer pruebas y pruebas. De hecho, estuve 2 años haciéndome pruebas. Y al final sí me diagnosticaron con esclerosis múltiple. Realmente ni conocía la enfermedad. Estuve acongojadísimo. Es un diagnóstico bastante malo. Iba de momento a vivir toda la vida con esa enfermedad, pero los tratamientos de ahora no tienen nada que ver con hace 50 años, que no había ninguno. Y sobre todo que haga lo que le siente bien, lo que sea, escuchar música, leer, salir, los que puedan y los que quieran, y rodearse de gente que no reste, que sume, porque lo psicológico es muy importante en esta enfermedad. En este momento todavía estoy en la vorágine de especialistas, de ver un poco lo que está pasando a nivel visual, a nivel de foniatría, de logopeda, porque he tenido problemas, he estado 2 meses y medio sin voz, sin poder hablar, y tengo problemas de deglución. Entonces todavía estoy en esa vorágine médica que no sé, un poco, vamos, me encuentro todavía un poco desubicada, pero bueno, va a ser 2 años ahora que estoy diagnosticada y para mí ha sido un alivio desde el principio, saber que lo que me pasaba tenía un nombre y lo acepté, conviví con ella, porque es que si no sería una pelea diaria todos los días y no se puede vivir peleando, ¿verdad? Hola ratita, pues yo sé que te gustan los mimos, sí, hala, ya está, venga. Yo es algo que trato de hablar con gente que está recién diagnosticada, que tenga fundamentalmente mucha paciencia, que se tome la vida con la mayor calma posible, y que viva el día a día, que intente aprovechar y degustar cada día. Asumir, ¿no? Tienes que asumir que esa enfermedad va a estar contigo siempre, toda la vida, lo que te quede, ¿no? Entonces, pues es difícil. También te preguntas siempre las típicas preguntas, ¿por qué me tiene que pasar a mí, ahora con los años que tengo? No sé, todo eso. Y después, claro, empiezas a tener, pues, va evolucionando, entonces, pues pierdes sensibilidad en un sitio, yo, por ejemplo, tengo dolor exagerado de cintura para abajo, me afecta la incontinencia, tanto urinaria como fecal, me afecta todo, sexualmente hablando me afecta pues, a los dolores, los espasmos. Yo me lo tomé bien porque tanto física como psicológicamente en ese momento me veía bien para afrontarlo, pero es verdad que después te empiezan a surgir dudas. Porque no sabes cómo va a ser el pronóstico. Hoy estás bien, pero mañana no lo sabes. Entonces sí que es verdad que en ciertos momentos te surge la duda de cómo será el día de mañana, cómo estaré, cómo será mi vida. En el 2017 a Javier, mi pareja, le diagnosticaron la enfermedad posteriormente a la mía, que había sido en el 2002. Entonces ahí hubo un cambio bastante brusco en mi vida. Entonces en ese momento hice un cambio de rol de cuidada a cuidadora. Fui a mi médico de cabecera, que me mandó a urgencias en el CHUAC. Y entré en urgencias, estuvieron 1 semana y pico haciéndome pruebas y al final llegaron a la conclusión de que tenía esclerosis múltiple. Para mí era una enfermedad conocida porque mi mujer tiene esclerosis múltiple. Bueno, yo dije, pues, puestos a hacer algo, a tener alguna enfermedad, esta me parece bien. Al menos
creo que es conocida. Después la realidad fue que no era exactamente la misma, sino que era una variedad diferente a la suya. Ahora con lo de mi marido, pues me ha servido para seguir cuidándome y la importancia de que es el estar yo bien, porque si yo no estoy bien, no puedo cuidar, ni a los que estoy cuidando van a estar bien. La amiga Borbala, que gracias a ella me ayuda a hacer muchísimas cosas en mi día a día, desde hacer deporte, ayudarme a hacer cosas en casa, me da alguna clasecilla de ajedrez y la verdad es encantador. Que sí, es una enfermedad, pero se vive con ella, se dejan de poder hacer muchas cosas, pero se sigue pudiendo hacer muchas otras y se consigue salir adelante. No me esperaba estar así de bien, entre comillas. Puedo llevar una vida completamente normal, hago cosas, voy a piscina todos los días, ahora me apunté a piragua, voy a clases de memoria, soy la presidenta de la comunidad de casa de mi madre. Para tener la cabeza necesito actividad, estar activa, que es lo que yo creo que requiere la esclerosis múltiple. Voy 2 veces a la semana a fisio, voy también a la asociación a un taller de manualidades que me ayuda, porque con esta mano ya empiezo a tener problemas, me ayuda a estar con cositas pequeñas y afinar más los movimientos. Siempre pues, que salgo a tomar algo, intento que la cabeza, que estar un poquito ocupada, pero sobre todo eso, con la asociación, mucho a charlas, cafés, de estar en movimiento, no quedarme en casa. Lo que me está ayudando un montón es hacer mucho ejercicio, una alimentación sana y tener muchas relaciones sociales. Yo siempre lo pienso y los médicos me lo dijeron desde un principio, esto no es como hace 20 o 30 años. Tener hoy en día esclerosis múltiple no es una sentencia de muerte, no es el fin del mundo. Y así lo quisimos tomar. Claro, con ayuda. Lo primero que me dijo mi marido fue, ¿y si buscamos una asociación y más gente como tú? Y dije, pues grandísima idea, porque no sabemos de qué va este rollo, ¿por qué no agruparnos? Y eso, el buscar el apoyo y el asimilar en familia que esto iba a formar parte de nuestra vida, pues hizo que el golpe duro pues se hiciera más liviano. Y las personas que vean esto, que tienen EM, no tenemos que hacer fuerzas. Tenemos que estar unidos y hacer fuerzas para poder sentirnos mejor, porque eso es lo más importante. Y lo importante es acercarse a una asociación, por ejemplo, buscar información también de otras personas que lo tienen. Y yo lo digo en el caso personal mío, yo me acerqué a la asociación no hace mucho tiempo, pero me ha ayudado muchísimo, muchísimo.
que es una enfermedad que necesitamos mucho apoyo y muchos recursos.